Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Nadie expresó mejor que María Lucía Fernández, la presentadora de Noticias de Colombia, la sensación de confusión frente a las medidas contra el coronavirus del gobierno Duque y de los alcaldes y gobernadores. Malú, una de las personas que le ha dado a este país las peores noticias sin perturbarse, estaba así ayer. Y el presidente del Congreso, Lidio García, se sumó a la polémica por la decisión del presidente Iván Duque de dejar sin efecto las medidas tomadas por los gobernantes locales para luchar contra el COVID-19. Para superar las diferencias, propuso un toque de queda nacional. Hoy creo que la cosa se arregló bastante. En Casa de Nariño, el presidente Duque estuvo con algunos gobernadores y su gabinete para mostrar que todos están jalando para el mismo lado. Ahora sí, finalmente. La ausencia notoria fue de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una mujer que ha ganado prominencia nacional en medio de toda esta crisis. Por ahora, ni siquiera el coronavirus nos ha logrado unir totalmente como país. En medio de la visión gradualista del gobierno para confinar a los colombianos poquito a poquito, Claudia López en Bogotá, en cambio, tuvo la audacia de proponer algo que nunca se ha hecho en Colombia. El simulacro vital de Claudia López propone encerrar en sus casas a una ciudad de 8 millones de personas desde la medianoche de hoy jueves hasta la medianoche del próximo lunes festivo a todo el mundo. Este simulacro le abre el paso a lo que todo indica empezará a suceder a partir de algún momento en el país, en Colombia. Es una medida que pondrá el termómetro sobre al menos 3 puntos claves. Primero, que también ha entendido la gente en Bogotá la gravedad de esta situación, ¿va a hacer caso o no? Segundo, ¿cuáles van a ser las exigencias sobre el encierro en las personas más vulnerables de la sociedad, los más pobres, por ejemplo? Y tercero, y más importante, ¿qué tan grave será finalmente el impacto del coronavirus? Porque si este fin de semana en Bogotá no logramos quedarnos en la casa, si en Colombia no adquirimos esa capacidad, la epidemia nos va a dar muy, muy duro. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche aquí en Zona Franca, como de costumbre y de ahora en adelante, estoy solo yo en el estudio. Tenemos varios invitados esta noche, estamos repensando nuestro formato. Quiero arrancar hablando de cómo está la situación. Hay muchos datos. Hoy el país de España, por ejemplo, hizo un trabajo muy interesante comparativo de datos entre países latinos, donde estamos en la cola de esta pandemia del coronavirus. Tengo conectado para arrancar el programa hoy a Jorge Galindo. Jorge Galindo es columnista del diario El País de España, tiene un doctorado en sociología y escribe habitualmente en ese diario, tuitea muy bien. ¿Qué tal, Galindo? Noches. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿me veis bien? Sí, la conexión está un poco sobrecargada. Creo que TV está sufriendo con la demanda. Son de esas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces has sacado la basura de tu casa en las últimas semanas? Es increíble, cuando uno se queda en la casa, todo cambia. Sí. Quiero que miremos un poquito los casos. Yo sé que ustedes en el país están en el tema de periodismo de datos, que sirve en todos los casos. Yo hice mi propio periodismo de datos como para darle una magnitud al día a día que tenemos aquí en Colombia. ¿Cuántos casos diarios se han reportado? Tengo esta gráfica que nos ayuda a ubicar un poquito lo que está pasando en Colombia. Y a ver, tú no la estás viendo, Jorge, pero voy desde el 6 de marzo hasta el 19 de marzo, que es el día que pasó hoy y del que solo tuvimos 6 casos. El 18 de marzo fueron reportados 27 casos. En total Colombia, recuerden, tiene 102 casos, pero lo que me inquieta un poco de la cifra de hoy. Veníamos de tener 27, 12, 21 casos diarios reportados. Es que solo 6 hayan sido reportados y eso significa que no estamos probando lo suficiente, que se están demorando mucho las pruebas. Bueno, lo primero que significa es que todavía no tenemos el reporte de la noche del INS. El INS está haciendo 2 reportes, uno por la mañana y uno por la noche. Entonces, claro, solo tenemos los casos de la mañana ahora mismo. No sé si mientras estoy hablando los están poniendo en Twitter y en las redes, pero
pero en cualquier caso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿sí? Por otro lado, no hay que fijarnos tanto en las diferencias de un día para otro. Es decir, aunque el INS no reportase ningún caso esta noche, ni el Ministerio de Salud, tampoco tendríamos que centrarnos demasiado en por qué hoy menos que ayer, sino que lo que tenemos que mirar es la tendencia. Y bueno, la tendencia que tenemos por ahora es en aumento. Tenemos nuevos casos reportados cada día, no hemos tenido ningún día sin casos reportados nuevos. Y hasta ahí podemos decir y hasta ahí podemos leer. Para hablar de si no se están detectando lo suficiente los casos y demás, tenemos como dos maneras de aproximar esta pregunta. Una es saber cuántos exámenes está haciendo el INS. Ellos mismos han dicho que pueden hacer más exámenes de los que están haciendo, Sí, hoy que tienen más capacidad, debate y parece haber un interesante. cuello de botella en las IPS. Hoy hubo Sí. un debate interesante acerca del testeo, de la cantidad de casos que se pueden hacer. El Instituto Nacional de Salud dice, mándenme más, puedo hacer más. Ahorita entiendo yo que la cifra de pruebas que se ha hecho en Colombia está alrededor de las 3.000 y pico, ¿cierto? ¿Sigue siendo poco? Sí. Todo es poco, en realidad. Es decir, y más a una persona que solo sabe pensar con datos como yo, todo le va a parecer poco. O sea, por mí estaríamos haciendo pruebas sistemáticamente del orden de los miles al día, pero entiendo que hay límites tanto logísticos como de otro tipo de recursos para hacer ese tipo de aproximación en cualquier país del mundo, no solo, Claro. no solo en Colombia. Entonces, se pueden hacer más. O sea, mi punto es que, según el INS dice que ellos pueden hacer hasta 1.200 o 1.600 pruebas al día. Las universidades están sumando al esfuerzo para poder hacer más pruebas y solo están haciendo en torno a 800 al día ahora mismo. Entonces, hay margen para hacer más. Simplemente, si podemos hacer más, hagámoslas. Si el cuello de botella está con las IPS, porque las IPS no están mandando todavía lo suficientemente ágilmente las mocos a muestras Bogotá. para probar. Exacto. A Bogotá o los laboratorios que tienen en algunas regiones, pues Claro. hay que acelerar eso. Esa es una manera de aproximarlo, que es con la información que nos da el propio INS, que puede hacerse más, y yo lo dejaría ahí, no especularía mucho más allá. Y lo otro es, siendo pragmáticos, sabemos que bueno, los países con mayores problemas en Europa, Italia, España, se dieron cuenta en un momento dado de que tenían más casos de los que pensaban que tenían, Claro. porque descubrieron que una persona que había fallecido en su territorio, cuando ellos tenían como 15 casos detectados, 10 casos, 12 casos detectados, o en el caso de España ninguno, había fallecido por la coronavirus. COVID-19, por la enfermedad. Y entonces Exacto. voy a poner el mapa. Que no es el caso de Colombia de momento. Sí, y voy a poner el mapa de la distribución de los casos, porque aquí hay una pregunta interesante y es, entonces en Bogotá tenemos 45, que es donde están la mayoría, también en Medellín, Neiva, Cali, Cartagena, que tienen más o menos entre 10 y 8 casos, y de ahí para abajo, Palmira, Cúcuta, Pereira, Barranquilla, Armenia, Cajicá, Ibagué, Dos Quebradas, Bucaramanga, Río Negro tienen entre 3 y 1 caso. Y aquí la pregunta es si estamos todavía en el momento de contagio solamente a partir de personas que vinieron del exterior, sobre todo de España, y las personas que esos contagiaron, o si ya hay un contagio comunitario. Bueno, yo creo que lo seguro es asumir como probable, no seguro, o sea, lo más cauto, no seguro, lo más cauto es asumir como probable un contagio comunitario. No por nada, sino porque al final el testeo siempre tiene un tiempo de retraso. Y no solo es porque las muestras tarden en llegar a Bogotá ni nada por el estilo, sino porque entre el momento de contagio y el momento en el cual la prueba se puede realizar a un paciente sintomático, que es cuando sabemos que va a funcionar, pasan una serie de días. Sí. Entonces, siempre la foto que estamos teniendo por el test va con retraso. Así que lo cauto, mirando a otros países, es asumir que sí que hay cierto grado de contagio comunitario. ¿Cuánto hay? Por desgracia no lo podemos saber, y no lo podemos saber hasta dentro de el mismo tiempo que pasa por el periodo de incubación. Pero bueno, eso es algo con lo cual los epidemiólogos ya cuentan. Los epidemiólogos me refiero al INS y al resto de gente que está, digamos, lidiando con esta cuestión de las regiones. A ver, y un poco para responder a la pregunta de que también lo estamos haciendo frente a otros países, creo que ustedes en el país hicieron hoy un ejercicio interesante que era comparar a distintos países latinoamericanos, el de Casos Colombia y otros, Checho, otros países latinoamericanos con la curva de España, teniendo en cuenta
el día, digamos, donde empiezan a surgir los casos. Todo el mundo, todos los países están en un momento distinto, ¿cierto? Pero se piensa, y lo que ha mostrado la epidemia a lo largo del mundo es que se comporta de una manera relativamente similar, y hay diferencias importantes en todos lados. Y ahí Colombia, frente a lo que estaba pasando en España, más o menos en la misma fecha, está un poquito por debajo. Chile, que empezó antes que Colombia, también la está manejando, pensaría uno, algo mejor. México está en la misma línea que España, y Perú también está en la misma línea que España. España, les recuerdo, tiene hoy más o menos 18.000 casos y han muerto desafortunadamente 830 personas. 18.000 casos, perdón, comprobados. Comprobados, sí señor. 18.000 casos, como digo, comprobados. Entonces, probablemente el nivel de casos en España sea mucho mayor, el real. Jorge, entonces aquí estoy poniendo la gráfica de los países comparados. Esa gráfica, ¿qué te dice y qué nos ayuda a entender? Pues lo único que nos dice, más allá de las pequeñas diferencias, es que de momento, y es muy temprano para sacar conclusiones, pero de momento la trayectoria de la epidemia en los países latinoamericanos es muy similar a los europeos. Sí, que es muy similar a la China al principio. Es decir, por ahora la epidemia se está comportando de manera similar, o al menos eso es lo que vemos con los tests que estamos realizando. En algunos casos parece que efectivamente está un poquito por debajo, es decir, que el ritmo de crecimiento es un poquito menor, sí, pero no sabemos si eso se debe a algún factor correspondiente a los países en concreto o a la manera en la cual estamos haciendo tests. Es decir, es pronto para sacar conclusiones. Lo único que podemos saber es que los casos están creciendo y que no hay ninguna razón para pensar sólida o fuerte de momento, sí, para pensar que no vayan a seguir creciendo. Eso es lo que para mí dice esa gráfica, tanto en México como en Colombia, como en Chile, y por tanto las autoridades, como están haciendo aquí y en otros lugares, sí. salvo quizás en México, donde hay mayor inactividad, probablemente por parte de las autoridades, tienen que ponerse en marcha, asumiendo un escenario de contagio comunitario sí, masivo como una posibilidad a evitar. Jorge, y voy a apelar a su europeísmo. Tengo unas imágenes aquí de lo que está pasando en Bérgamo, que es una de las ciudades italianas más afectadas. Ahí hay carros militares que están ya recogiendo a los cadáveres de las personas que mueren, entierros sin gente. En Italia ya hoy superó la cifra de muertos que hubo en China, son más de 3.400 personas. En China murieron o han muerto 3.200 personas. Aquí en Colombia hemos tenido una cantidad de discusiones, sintiendo que lo estamos haciendo o pésimo o muy bien. Viene lo peor, pero usted que tiene como esos ojos en dos continentes, ¿cómo nos ve? La verdad, yo creo que aquí tanto las medidas como la concienciación del público ha empezado mucho antes que en Europa. O sea, eso para mí es clarísimo. En Valencia, que es mi ciudad, estábamos celebrando fiestas masivas cuando teníamos 3 dígitos de contagiados en España, o sea, 1.000 contagiados en España, Sí. y aquí eso no está pasando. Ni mucho menos. No solo no está pasando porque las autoridades han decidido que no pase, y porque además el nivel de concienciación es mayor que el que había en Europa en la misma etapa temprana de la epidemia. Así que por ese lado, aquí sí que hay una diferencia en ese sentido. También pues, es una diferencia porque ya, por desgracia, ha sucedido lo que ha sucedido en Europa. Sí. Ahora bien, ahora hay que ver, hay que afinar y ajustar las medidas que se toman, en qué momento se toman. Yo creo que no tiene demasiado sentido compararnos mucho con lo que hacen otros países, porque, con mucho ahínco, aunque tiene mucho sentido mirar lo que hacen otros países y a dónde están, pero no compararnos al milímetro, porque esto es una situación nueva para todos. Nadie sabe exactamente cuál es la mejor manera para equilibrar, Sí. reducir el riesgo de la epidemia y reducir también el riesgo de crisis económica. Entonces, estamos todos jugando en un campo nuevo. En la incertidumbre. ¿Sí? Jorge. Exacto. Voy a pasar a un debate más político. Espero tenerlo por aquí de nuevo, ojalá presencialmente en algún momento, pero muchas gracias por ayudarnos a seguir viendo los datos que van a venir. Seguramente, y como sé que no se va a ir de su casa, en el futuro cercano nos podremos conectar otra vez en algún momento. Muchas gracias. 7B nos sigue regalando megas.
pues mejor todavía. Muy bien, señor. Ahora vamos a hablar del despelote político. Tengo un par de invitados en la línea oposición y gobiernismo. Un despelote político, y dame la transición, Checho. Un despelote político que estos días fue de tal magnitud, no te tengo todavía. Fue de tal magnitud que incluso Sergio Fajardo se vio compelido a pronunciarse y cuando Fajardo opina es porque la cosa está grave. Este es uno de 2 tweets que sacó, esto fue ayer. Las consecuencias de la incapacidad para conducir son claras. Gobernantes angustiados toman medidas sin coordinación alguna. Todos nos convertimos en expertos epidemiológicos. En Colombia tenemos las personas y el conocimiento para hacer las cosas bien. Presidente, pilas, urgente, le jala las orejas Sergio Fajardo. Como resultado de todo este debate político sobre el coronavirus, se alcanzó a encender la llama del paro nacional, incluso sin que esto haya empezado. Ya en algunos barrios en Bogotá ayer, como aquí en la Macarena, se hizo un cacerolazo contra el presidente Iván Duque. Tenue, pero cacerolazo, ahí va. Y hablemos un poquito en esta época en la que nos estamos echando culpas. Vamos con el murciélago. Cuando nos estamos echando culpas políticas, le llegó a oídos al murciélago de Wuhan. Dicen que este virus salió de un murciélago. Estas son las cosas que están circulando por internet. Ahí va, esta es la respuesta del murciélago de Wuhan. Y la culpa no era mía, sino del chino que me comía. Y la culpa no era mía, sino del chino que me comía. El que le pegó el virus fue el chino. El chino. Tengo la línea al representante del Centro Democrático, en la línea virtual del Skype, a Ricardo Ferro, está en Ibagué. Representante, ¿qué tal? Daniel, muy buenas noches. Un saludo para usted, para los compañeros que nos acompañan esta noche, tanto presencial como virtualmente, y para toda la audiencia. Qué envidia el clima por allá, lo veo muy bien en su casa. ¿Se va a quedar ahí todo el fin de semana? ¿Cómo está la cosa por allá? Aquí estamos. Hemos tenido reuniones virtuales con nuestro equipo de la UTL y con varios miembros del partido a lo largo de la semana. Yo hago parte de un curso que se llama Sidenal en la Escuela Superior de Guerra. Claro. Mañana tenemos precisamente clase virtual de 7 de la mañana a 1 de la tarde. La famosa Cátedra Colombia. Ricardo, le voy a poner lo que dijo el presidente con algunos gobernadores, con algunos miembros de su gabinete esta tarde. Es el último pronunciamiento que ha hecho el presidente, que por estos días habla 2, 3 veces al día desde Casa de Nariño. Hemos tenido una conversación muy clara sobre la articulación, sobre la coordinación del Gobierno Nacional y los entes territoriales para enfrentar la pandemia del coronavirus. Pudimos conversar en detalle sobre los decretos de emergencia y particularmente hablar del decreto que establece en desarrollo de la emergencia la coordinación de los entes territoriales con el Gobierno Nacional. Bueno, entonces, y esto parece ser como el camino que se enderezó después del despelote que hubo ayer. ¿Usted ya ve a todo el mundo alineado? Yo veo que era necesario que el presidente de la República hiciera lo que hizo en el día de ayer cuando expidió el decreto, en donde más allá de todo el alboroto que se armó desde lo político, yo hago énfasis en el verbo rector del mismo, que es el verbo que se utilizó y que es el que nos tiene que llamar a todos, no solamente a los gobernadores, a los alcaldes, a los funcionarios públicos, sino a todos los ciudadanos del país, a que tenemos que trabajar de manera coordinada. Y esa coordinación nos tiene que mantener totalmente alejados del pánico y totalmente alejados de cualquier tipo de decisión que vaya en contravía de lo que precisamente se está articulando desde el Gobierno Nacional, que a su vez tiene la interlocución con la Organización Mundial de la Salud y tiene la interlocución con los demás representante, estados.
Pero hubo un grado de descoordinación ayer que generó una cantidad de incertidumbre, que generó este mini cacerolazo en algunos barrios de Bogotá, digamos que barrios de Bogotá donde el cacerolazo es tradicionalmente fuerte. ¿Usted cree que hoy se corrigió el camino? Es decir, ya superamos esa etapa. Yo lo que creo es que lo que hubo fue una anticipación por parte de los mandatarios locales y regionales. Y en esa anticipación que se dio por parte de mandatarios locales y regionales, se cometieron o se llegó a algunos exabruptos, como por ejemplo en el caso de Ibagué, donde se prohibió el ingreso de vehículos particulares a la ciudad de Ibagué, sí, en donde se expidió un decreto en donde se hablaba de que los buses tenían que venir o el transporte público colectivo que ingresara a Ibagué tenía que andar con la mitad de su capacidad, y otro tipo de medidas que generaban mucha zozobra en la población y que al mismo tiempo, bueno, todavía tenemos esa dualidad de normativa en donde en algunas regiones se habla de mayores de 70 años, en otras de mayores de 60 años. Ese tipo de medidas contradictorias son las que hay que sincronizar, claro, de manera que el país pueda tener unas instrucciones claras y que la ciudadanía no se vea envuelta en la mitad de una guerra de egos o de una guerra... La guerra de egos. A ver si hacemos una mini guerra de egos acá. ¿Ya tengo a Racero? Ahí está. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? David Racero es representante de la Cámara de la Lista de los Decentes, el petrismo en la Cámara de Representantes, es representante por Bogotá. ¿Cómo está, David? Hola Daniel, cordial saludo, feliz noche a todos los que nos ven seguramente desde sus casas. Dice el representante Ferro que que los alcaldes y los gobernadores se le anticiparon a Duque. Yo a usted lo he visto muy duro en la oposición contra el presidente, incluso en estos momentos de crisis. Bueno, en primer lugar, se le adelantan al presidente Duque por la falta de liderazgo del presidente. Es indiscutible que entre más va avanzando el tiempo, el país espera y los gobernantes locales esperan que el presidente de la República asuma un liderazgo que dé tranquilidad al pueblo colombiano, que dé certezas, que dé seguridad. Y tanto fue la demora o mensajes de pronto no de confianza del presidente Duque, que las entidades y las autoridades locales, territoriales terminan tomando decisiones. A mí me preocupa en el fondo es eso. Estamos en un momento donde el presidente debe asumir el mando de la situación, debe dar tranquilidad, no puede dar malos mensajes ni él, ni tampoco los ministros. Pero ¿cuáles son los malos mensajes del presidente? Hágale, móntesele porque se le congeló el Skype. ¿Cuáles son los malos mensajes del presidente? ¿Y cuáles son los fundamentos que tienen muchas de las autoridades locales para tomar decisiones? Yo creo que aquí hay que entender lo que yo veo es que se está demorando. Muchas de las decisiones que se tomaron desde lo local no se correspondían con la situación del país. Aguántela ahí, Ricardo, aguántela ahí, Ricardo. Desde el gobierno nacional se ha venido hablando de que hay unas etapas dentro de las cuales se deben tomar ciertas medidas. Y Ricardo, esas etapas en lo que tiene que ver con la contención, que es la etapa actual que representante estamos viviendo en Colombia, Ferro. Las medidas. Aguántela ahí. Racero, hágale. Sí, lo que yo estoy hablando, sí, yo lo estoy escuchando, pero mire, es que yo creo que esto es puro sentido común y lo que ha hecho el presidente Duque es dilatar decisiones. Por ejemplo, el tema del aeropuerto, que es una discusión muy difícil, es una decisión muy difícil. Sin lugar a dudas, él tenía que haber mandado un mensaje directo a la ciudadanía. Si los aeropuertos, el aeropuerto El Dorado es el principal foco de entrada del coronavirus, de la expansión del coronavirus, veíamos videos por doquier como el aeropuerto El Dorado era un caos, sin ningún tipo de control, ciudadanos que llegaban de España o de Italia, que son los que más reportan el factor de causalidad del coronavirus, se les estaba permitiendo la entrada sin ningún tipo de mecanismo de control. Pero ya lo cerró. Lo mismo le digo, por eso es que a eso me refiero, que es que se está demorando en las decisiones. Si el presidente se demora en tomar decisiones, pues lo tienen que hacer las autoridades locales. David, y después la culpa es de las autoridades locales. ¿Y usted cree que es lo que dice el presidente? ¿Que nos debemos ir a cuarentena total nacional, que se está demorando en eso el presidente?
Racero. Yo sí lo creo, Daniel, es sentido común y lo están tomando las decisiones en otros países. Aquí solamente hay dos alternativas, dos salidas. Primero, el aislamiento, la cuarentena, y entre más sea, más masiva, absoluta sea, mucho mejor, que no nos pase lo que les pasó a los países como Italia o España, que se demoraron mucho. Que, por ejemplo, sigamos el ejemplo de Rusia. Rusia sí tomó medidas desde el inicio siendo vecina de China, y miren que las tasas de mortalidad y de contagios son absolutamente menores. Y segundo, el control directo de la atención de la salud en el país por parte del Estado, que tenga control sobre las camas públicas y privadas, que tenga control el momento de hacer los test. Estamos en un país donde nos estamos demorando haciendo los test, un test muy mínimos en el día, creo, si no estoy mal, 2.500 test por día, países que están llegando a 10.000, a 15.000, muchos menos, hasta menos. Llevamos 3.500 nada más. Contagiarte. De hecho, el test no te garantiza contagiarte, pero te garantiza protegerte, salvarte la vida. Entonces, hay muchas demoras y eso recae sobre la responsabilidad del presidente, y eso es lo que le estamos criticando. Ricardo, y una respuesta suya, representante Ferro, ahí. Dice el representante Racero, vámonos a cuarentena nacional. ¿Por qué nos vamos a este puente sin cuarentena nacional? Hombre, Daniel, igual pues no solamente el tema de la cuarentena, es que aquí también hay que hablar de por qué se han tomado medidas como el cierre del transporte aéreo que se va a tomar hasta el día de mañana, hasta este fin de semana, hasta el día domingo, este fin de semana. ¿Por qué no se tomaron antes esas medidas? ¿Y por qué tocó llegar a un extremo como estos? Y es porque finalmente la población tampoco está ayudando. Aquí los ciudadanos tenemos una responsabilidad mayúscula. Aquí no podemos estar siempre pensando en un Estado paternalista y en echarle la culpa de todo lo que sucede al Estado. Aquí cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, y no solamente para el tema de los ciudadanos que entraron al país e irresponsablemente no se sometieron a la cuarentena voluntaria, sino también hablemos dentro de cada una de las viviendas. ¿Por qué tenemos que esperar a que se expida un decreto por parte del presidente de la República para que cada uno de nosotros tome la decisión de quedarse en su casa? ¿Por qué aquellas personas que no tienen nada que hacer en las calles después de las 7 de la noche tienen que estar pensando en una situación tan crítica como la que está viendo el mundo en estar en la calle? Hágale, Racero. Yo lo que considero... Ferro, suéltela, Ferro. Un poquito. Daniel, que yo voy a hablar de Racero. Porque es que hay que tener un poquito más de cordura, representante Ferro. O sea, ahora la culpa es de la gente, por Dios. Que está en el sector de la informalidad, por Dios. Que esa población que está en el sector de la informalidad tiene que salir, no a hacer nada distinto que esa ganarse la vida. Racero, métase. Y aquí el presidente ha tenido que tomar unas decisiones que son económicas, otras sociales y otras en el tema de salud. David. Tiene que compaginar los tres temas. Métase, David. Representante Ferro, mire, insisto, esto es sentido común. Esto es sentido común. Pero si nosotros estamos viendo que es una pandemia de tal magnitud que se está generando por todo el mundo, por todo el mundo, y que nos está llegando hasta ahora, el presidente es el que tiene que tomar las decisiones. Malo porque bogas y malo porque no bogas. Desde la pedagogía ciudadana, pero también condiciones concretas, certeras, de, por ejemplo, prohibir la salida de los conciudadanos en las diferentes ciudades. Entonces, cuando lo toman las decisiones los alcaldes, la culpa es de los alcaldes. Me fui. Cuando la gente sabe, entonces la culpa es de la gente. Me fui. Hay una falta de liderazgo. No estoy diciendo eso. Lastimosamente, no estoy diciendo eso. Debería. Señores, es imposible controlarlos de cuando están lejos. Me hace hasta extrañarlos. Increíble. Representante Ferro, hay que tener un ejercicio autocrítica. Señores, muchas gracias. Ha sido un gran placer escucharlos esta noche. Ya me tengo que empezar a ir de este segmento. Les agradezco mucho por estar aquí. Los estaremos contactando muy pronto. Yo por ahora me tengo que ir a la pausa. En el segmento que viene vamos a hacer un poco de análisis político más sosegado de este álgido debate que está teniendo la política colombiana. David Racero, Ricardo Ferro, muchas gracias, señores. Ya volvemos nosotros, vamos a comerciales.
Seguimos en Zona Franca, francamente coronavirus, ese es nuestro hashtag de esta noche. Estamos en directo desde Bogotá, son las 9:32 de la noche. Hablamos, por supuesto, de la pandemia del coronavirus, que en Colombia, yo había dicho en el segmento anterior 102, no, son 108 personas que han sido probadas positivo por coronavirus. Debe haber muchas más, ese es uno de los temas claves por estos días. Veníamos de hablar del debate político que se está viviendo por estos días. Un debate político que surgió ayer cuando el gobierno empezó a sacar su decreto de medidas luego de haber declarado la emergencia nacional, que es una figura que le permite al presidente de la República hacer decretos con fuerza de ley, pasar leyes sin antes tener que ir por el Congreso. Así se vio la ministra del Interior, Alicia Arango. Ella, recuerden, venía de ser la ministra de Trabajo, ahora pasa a la cartera del Interior para reemplazar a Nancy Patricia Gutiérrez. Pensábamos que iba a haber un mayor dinamismo de parte de Alicia Arango, quien es una mujer experimentada en la política, había sido la secretaria privada de Álvaro Uribe durante sus 2 periodos, uribismo puro y duro. Sin embargo, se la vio un poco enredada ayer dando explicaciones. Sobre las cifras, les va a responder el ministro de Salud sobre ese tema, porque no es de mi competencia, me podría equivocar. Eso por un lado, pero vuelvo y repito, está muy claro cuando cuando el decreta dice... Y tengo para hacer un poco de análisis político vía Skype, conectado desde Bogotá, Juan Esteban Lewin. Juan Esteban Lewin es el editor de La Silla Vacía. ¿Qué tal, Lewin? ¿Cómo está? Hola, Daniel, bien, aquí encerrado como toca, manos recién lavadas y en la casa. Tuvo que llegar el coronavirus para que usted volviera a Zona Franca, señor, luego de ese exitosísimo programa que dirigió, ¿cómo se llamaba? ¿El Detector? El Detector, estuvimos allá en Red Más en las elecciones presidenciales de 2018, gran experiencia. Extrañamos esas alianzas con La Silla Vacía. Hablemos, entonces, yo a petición suya, cuando hablamos esta tarde, usted me dijo, por favor, ponga a Alicia Arango. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo hacer eso? Yo le hice hacer eso porque me gusta ser poderoso, demostrar poder, pero sobre todo, no, realmente porque creo que lo que ocurrió ayer en la rueda de prensa habla un poco de la situación, un poco, digamos, del gobierno, quizás es una palabra muy fuerte, pero sí de poca claridad en las iniciativas públicas que se están viviendo hoy en el país. Un dato ahí anecdótico es que esta mañana mi esposa me decía, ¿no? Que supondría uno que tiene cierta gran información, me decía, oye, entonces finalmente no hay simulacro, ¿verdad? Por lo que dijo Duque ayer. Y eso muestra hasta dónde, pues, hay una poca claridad en el liderazgo y en la comunicación de las decisiones que se están tomando. ¿Usted cree que la cosa se enderezó ya? Es decir, siempre va a haber gente haciendo oposición, incluso en épocas de coronavirus. Eso está bien, estamos en una democracia. ¿Usted cree que el presidente logró salirle al paso a esta pequeña crisis? Yo creo que sí se redujo, sobre todo frente a lo que estaba ocurriendo hace 24 horas, sí. Entonces, en el sentido, digamos, de la urgencia, de la inmediatez y lo importante que las decisiones que se están tomando, sí se redujo, pero yo creo que hay una cuestión más de fondo que seguramente que ya venía de atrás y seguramente seguirá ahí. En la cartera de salud, creo que yo he hablado con alguna gente, transmite seguridad, pero ahorita con la declaratoria de ese estado de emergencia que le da poderes amplios al presidente, hay una cantidad de nuevos ministros que van a tener que empezar a brillar. Alicia Arango lo hizo regular ayer. ¿Dónde anticipa usted que va a haber tensiones o al menos fricciones? Pues desde un lado, digamos, del interior del gobierno seguramente habrá unas tensiones como siempre ha habido y es natural que hay en los gobiernos entre las carteras económicas, sobre todo la cartera de Hacienda que tiene que velar con las cuestiones económicas y probablemente las carteras más políticas que normalmente responden a otras lógicas. Eso me parece como perfectamente normal dentro del pensamiento interno de un gobierno. Lo ideal es que eso no salga, digamos, del gobierno y no afecte las decisiones o su comunicación y su legitimidad, cosa que puede pasar, sobre todo si la ministra de Interior sigue teniendo este tipo como de deslices y demás. Yo creo que va a haber un foco muy grande en todo caso, y es natural, en el mismo presidente. Parte de lo que ocurre acá es que tenemos un presidente
que delega, lo que está muy bien, es muy deseado, pero cuando aquellos a quienes le delega cometen este tipo de imprudencias, no parece llegar a resolver rápidamente lo que pasó, que quizás era su pregunta anterior. Sí. Iván Duque, ayer después de esa rueda de prensa donde la ministra tuvo ese error tan grande, se demoró horas, tardó horas en tratar de corregir, de enmendar la plana y de aclarar lo que realmente estaba ocurriendo y se quería comunicar. Tal vez le ha faltado algo al presidente y es explicarle a la gente en medio de tanta incertidumbre qué es lo que va a pasar. Y yo sé que eso es muy difícil de hacer, explicarle a alguien qué va a pasar cuando usted ni siquiera sabe qué va a pasar. Cuando nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar. Pero le voy a poner a Claudia López. Y Claudia López obviamente tampoco sabe qué va a pasar, pero al menos sabe qué va a pasar este fin de semana. Aquí va Claudia López. Esto no son vacaciones, este no es un periodo para que mañana la gente coja su carro y se vaya a pasear. No podemos ser irresponsables. Y entonces Claudia López creo que tuvo mucha audacia y se inventó este simulacro de un fin de semana que era puente, que es un simulacro que va a tener unos efectos, ojalá muy positivos, pero tuvo un plan y ese es el plan que parece faltarle al gobierno nacional. Sí, de hecho, desde la comunicación misma de Claudia hay un plan. Llamar simulacro a lo que en efecto es un confinamiento de 4 días con excepciones y lo que uno quiera, pero es cuarentena, aislamiento, confinamiento, toque de queda en última instancia, si se quiere llamar así. Llamarlo simulacro es una manera, digamos, demuestra un plan detrás porque es una manera de que la gente diga, bueno, por ahora, no, son 4 días, vamos a ver cómo nos va. Que creo que eso demuestra como una visión hacia adelante. Y de hecho el presidente Duque, la impresión que tengo yo más allá del desliz de ayer de lo que acabamos de hablar, en general le cogió la caña. Y dijo, bueno, sí, esto es una cuestión pedagógica, que es una manera en la que él tiene como de decir, no es Claudia la que está mandando la parada, yo le estoy cogiendo la caña, pero no, reduciendo y no es ella la que está mandando, sino tiene una iniciativa chévere, pedagógica que cojamos por ahí. Y eso yo creo que muestra un liderazgo que de hecho se ha visto en otros lados y que además creo que se refleja también en el hecho de que otros gobernantes, empezando por el gobernador de Cundinamarca, también hayan seguido el camino que mostró la alcaldesa de Bogotá. Cundinamarca, Boyacá, Santander y Meta le van a coger la caña a Claudia López. Básicamente hicieron copy-paste con el decreto de este simulacro, que recuerden empieza en un par de horas, a las 2 horas 20 minutos. Algo más interesante de política, porque usted estuvo haciendo un trabajo del que quiero hablar y que me dio pie para hacerle una pregunta, pero en todo este marasmo político, ¿quiere sacar algo más? No, pues yo creo que hay una cuestión que sí es, digamos, relevante de todo esto, y es que hay un liderazgo muy claro en las instituciones locales y en los gobernadores que creo que manda un mensaje fuerte, y es incluso para las personas que no están de acuerdo, no gustan del presidente, sienten que el liderazgo es insuficiente, hay otras alternativas dentro de la institucionalidad que creo que después de lo que pasó a fines del año pasado, cuando había tantas dudas de para dónde íbamos, con el paro, con todas las marchas, bueno, etcétera, yo creo que esto muestra que hay un camino y creo que eso se va a ir reflejando, ya se viene reflejando en las encuestas, aparte de esta coyuntura del COVID-19 que es muy particular. Claro. Listo, entonces y le voy a hacer aquí harta publicidad gratis, porque... Entiendo que es súper amigo, ¿no? Es súper amigo. Yo soy súper amigo, eso quiere decir que yo le doy plata a la silla vacía, y entonces me mandaron un contenido exclusivo que me ayudó a entender que es un video súper instructivo de Juan Esteban Lewin hablando sobre unas diapositivas. Usted puede tener las diapositivas si lo quiere sin Juan Esteban Lewin hablándole 1 hora. Eso es, se tiene que volver súper amigo. Puede ser mejor, ¿no? Puede ser bastante mejor. No. Pero venga, pero entonces a mí el tema de la cuarentena me cuesta trabajo entender cómo un país como Colombia, un país con muchas carencias, con mucha gente que vive al día, puede mantener una cuarentena, por ejemplo, de 2 semanas o 3 semanas como se ha hecho en Europa. Y usted ahí viendo un documento del Imperial College, ¿eso es de Estados Unidos? Que hace como un modelo. No, el Imperial College es una de las instituciones de la Universidad de Londres, digamos, es de Londres. Y entonces ahí lo que usted dice es, mire, la cuarentena indefinida es imposible, pero sí se pueden hacer cuarentenas y suelta usted otra vez y después vuelve a hacer cuarentena, y eso se puede volver una manera, digamos, factible, realista de implementar este tipo de medidas que vamos a tener este fin de semana en un mediano plazo. Exacto. Bueno, no lo digo yo, no es lo primero. Yo estoy aquí traduciendo de unos científicos, unos epidemiólogos que han hecho unos estudios muy sólidos y robustos,
El Imperial College es quizás uno de los lugares más fuertes en epidemiología del mundo y tienen un equipo de respuesta rápida para el COVID-19 que está trabajando desde enero. Han hecho 9 papers en este tiempo, este es el 9º, salió el lunes de esta semana. Cuña para alguien más, en ese equipo está una colombiana llamada Zulma Jucunubat, que se vino a Colombia, está hoy en día acá, hizo una muy buena charla en la Universidad Javeriana ayer, que pueden ver en Facebook de la Universidad Javeriana. Sí. Y entonces ella es una fuente que podemos consultar todos, aunque está llena de trabajo, pero síganla porque es muy interesante. Total, estos epidemiólogos lo que dijeron fue, venga, hay 2 grandes modelos en el mundo. Un modelo que se llama de supresión, de tratar de contener definitivamente el virus, China, Corea, y hay un modelo de mitigación, que es básicamente el europeo o el de Estados Unidos, que es bajemos como lo que está pasando, los efectos y demás. Y lo que dicen es, el de supresión funciona en el corto plazo, pero creemos que no es sostenible en el mediano o largo plazo, porque los costos económicos, sociales e incluso de salud mental de la gente son muy altos. El de mitigación ya vimos que tiene unas limitaciones muy grandes, no hay sino que ver lo que está pasando en Italia, por ejemplo. Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? Y lo que dicen es básicamente lo que usted decía, hay que hacer un modelo un poquito mixto, si se quiere, donde se mantienen unas prohibiciones permanentes, que son básicamente que las personas que se les encuentre que tiene el virus, tienen que estar aisladas y tiene que haber cuarentena en el hogar a las personas que compartan el hogar con ellas, que se mantienen todo el tiempo. Y luego hay otras 2 medidas, que son cerrar colegios y universidades, cosa en la que ya estamos en Colombia, y un distanciamiento social que ellos calculan que sea el 75% de los contactos, es decir, algo parecido a lo que se está haciendo este fin de semana en Bogotá, donde uno sí tiene ciertos contactos que se puede salir a comprar medicinas, a comprar medicamentos y demás, entonces se reducen buena medida los contactos, pero no el 100%, y esa parte, estos 2, universidades y colegios y el distanciamiento social, se hace cuando haya picos. Y luego se va bajando y los picos se miden por la cantidad de personas que entran a las unidades de cuidados intensivos, que son el límite más fuerte y más importante para la epidemia. Cuando llegue a cierto punto, se relaja, volvemos a los colegios, universidades y demás, vuelve a crecer y volvemos a ir ahí. Un dato clave, ellos dicen que eso dura 2 años. Un dato clave que le saqué, Colombia tiene 5.600 camas de unidades de cuidados intensivos. En un momento dado por este COVID podría haber, los cálculos del gobierno es que enfermos críticos, 187.000. Obviamente no todos al mismo tiempo y todo ese es el punto, ¿no? Esparcirlos. Lewin, muchas gracias. Lo seguiré molestando ya que usted está en la casa. ¿Se va a quedar juicioso? Pues, como siempre. Muchas gracias, señor. Nosotros nos vamos a un corte de comerciales y volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:48 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Escríbanos con el hashtag francamente en Twitter, somos @zonafranca. Yo ahorita les presento a mi próximo invitado, se llama Juan David Gutiérrez, tiene un doctorado en Oxford, sabe de cosas muy importantes, pero como todos ustedes me la he pasado todo el día viendo cosas inútiles que me llegan por internet en diversos grupos mientras estuve en mi casa teletrabajando casi todo el día, cosas que hablan de esta cuarentena que tendremos en Bogotá. Para los bogotanos empieza una cuarentena en poco más de 2 horas. Esta ciudad nunca ha vivido algo así. Por la premura, la cosa no se pudo anunciar mucho en medios masivos, como sí ha sucedido en otros países cercanos. Por ejemplo, estas fueron las portadas de hoy en Argentina. Y ahí van, está La Nación, El Clarín. Al virus lo frenamos entre todos. La vaina es en serio. Con esta vaina no podemos seguir mamando gallo. Ojalá la gente en Bogotá no lo haga. En Colombia no hubo campaña mediática. La mejor campaña para quedarse en casa invocó a un personaje muy querido para nosotros los colombianos, pero a quienes también hemos odiado mucho. Estoy hablando de René Higuita. Si te dicen no salgas, no salgas. René, ¿por qué? ¿Por qué saliste? Lo que vivirá Bogotá, me canso de repetirlo, no tiene precedentes, así que padres, alístense para una experiencia que según este video que nos llega de Europa puede ser toda una pesadilla. Y ahora sí, aquí está Juan David Gutiérrez, es un experto en política pública y desarrollo. Es lo que duró, no sé, un doctorado en Oxford. ¿Cuánto dura, Juan David? En promedio entre 4 y 5 años.
Muy bien, es más poquito que en Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Usted es experto en política pública y desarrollo, que es obviamente un tema que es importante para entender lo que está pasando y lo que va a pasar. Yo siento un debate en el que hay una gente que dice, ¿por qué no nos cerramos ya del todo? Otros dicen, no lo podemos hacer de una, hay que hacerlo gradualmente. ¿Cuáles son las tensiones ahí? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Estos gobiernos están aprendiendo sobre la marcha y están encontrando dificultades a medida que van implementando las medidas. Por eso es importante que en Bogotá comencemos con un simulacro y no, digamos, tomemos medidas extremas como la de una cuarentena inmediata, cuando todavía no sabemos cuáles son los efectos sociales y, digamos, económicos en los hogares de ese tipo de medidas. Entonces, como le decía al comienzo, los gobiernos están aprendiendo sobre la marcha. Creo que tienen que experimentar con mucho cuidado. Va a haber algo de ensayo y error, pero definitivamente se van a enfrentar en situaciones en donde no hay una solución muy clara, porque va a haber tensiones entre proteger la salud pública, proteger la economía en general y proteger a poblaciones muy vulnerables que se van a ver afectadas especialmente no solo por el virus en sí mismo, sino por las medidas asociadas al virus, las medidas de aislamiento social, básicamente. Hay gente que cree que la protección de la economía, y creo que el gobierno ha contribuido a que así parezca, es la protección de los empresarios, es la protección de los ricos. Pero es importante, me parece, como entender que la protección de la economía es la protección también y sobre todo de los más vulnerables, ¿o no? Pues sí y no. Es decir, para todos aquellos que están incorporados en el sistema económico, por supuesto que es necesario mantener, digamos, los empleos y los ingresos. Pero ¿qué pasa con todas las personas que en este momento precisamente no están enchufadas con el sistema? En Colombia tenemos desde hace un tiempo un desempleo de más de 2 dígitos. Tenemos a la mitad de la población trabajando en condiciones de informalidad. Digamos, la tasa de pobreza ciertamente que se ha disminuido muchísimo en la última década, pero sigue siendo relativamente alta. Sí. ¿Qué va a pasar con todas esas personas? ¿Qué va a pasar con las personas que llevan 5, 6 meses, un año buscando trabajo? Ahora la cosa se pone mucho más difícil. ¿Cómo vamos a reemplazar los ingresos de las personas que para poder vivir tienen que salir a la calle a buscar vender sus productos o ofrecer servicios personales que ya no van a poder prestar por la necesidad de aislarse socialmente? Y creo que usted me deja en una posición perfecta para irme a comerciales y cuando vuelva vamos a preguntarnos qué puede salir de todo esto. Yo sé que estamos metidos de cabeza en entender el ahora, las cifras de nuevos contagios que se van registrando, pero este es el coronavirus, un virus que va a cambiar muchas cosas en la economía colombiana, que tendrá grandes consecuencias sobre el desarrollo y la política pública de este país. Después de comerciales sigo con Juan David para que hablemos al respecto. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:55 minutos. Estamos hablando de qué más del coronavirus. Espero que todos ustedes estén ya listos con mercado en la casa, listos para esta cuarentena, al menos en Bogotá, en Boyacá, en Santander, en Meta, en Cundinamarca, hasta el próximo lunes festivo. Estoy hablando con Juan David Gutiérrez, es experto en política pública. Y Juan David, ya se está pensando el coronavirus en el después. Y eso es algo que muy poca gente está haciendo. Me interesa mucho saber qué ha pensado. Bueno, el coronavirus, como muchos de estos fenómenos masivos o mundiales, generan ventanas de oportunidad para cambio. Ventanas de oportunidad para cambios muy grandes que en otras condiciones ordinarias quizás no tendrían, digamos, la viabilidad política. Y eso no es bueno ni es malo en sí mismo, porque pues ciertamente del coronavirus podemos salir como un país más desigual o un país más equitativo y ciertamente que dependerá del tipo de medidas que prevalezcan. Básicamente esta ventana de oportunidad va a involucrar que el gobierno decida si va a tomar un camino conservador en donde mitigará digamos, los sectores
más afectados. A ver, y entonces ahí en la teoría económica, digamos, muy básicamente usted puede tener unas medidas de promover gasto, ¿cierto? Y otras de reducir impuestos, de ser más conservador económicamente. Alberto Carrasquilla, el economista que está en el Ministerio de Hacienda, es proverbialmente conservador en su visión económica. ¿Y eso qué significa? Pues significa que seguramente va a buscar, por una parte, recortar determinados gastos que en otras condiciones de pronto no podría, ciertamente no en salud en este momento, y quizás va a deshacerse de algunos activos, por así decirlo, que en otras condiciones no podría. Si pero verbalice eso, que hay ideas interesantes. Pues si usted revisa el decreto 417 que decreta la medida de emergencia, hay una parte que dice que se analizarán medidas que permitan adelantar procesos de enajenación de activos de forma más ágil. Yo creo que en cualquier estado, como en cualquier organización tan grande, siempre puede haber oportunidades para enajenar activos en situaciones como esta. Pero la pregunta es, bueno, pero cuidado, ¿qué activos? O sea, ¿nos van a vender Ecopetrol para pagar la factura del coronavirus? ¿Un pedazo? Por ejemplo. Hábleme, y ahí queda planteada la preocupación, hábleme de oportunidades. ¿Dónde puede ser esto provechoso de una manera que no nos hemos imaginado en medio del terror, el pánico de la pandemia? Pues ciertamente va a haber una oportunidad para evitar muchos costos que todos tenemos y que podríamos evitar haciendo filas cuando se pueda hacer una cantidad de trámites por Internet. En estos días se ha visto un esfuerzo importante, tanto de organizaciones públicas como privadas, de mejorar, digamos, su accesibilidad remota. Y eso es una oportunidad, porque es que eso nos va a quedar para el futuro. A muchas personas que decían, no, yo ni de riesgos, yo eso no lo pago por Internet, qué miedo, pues se van a acostumbrar, y seguramente les va a gustar y nos vamos a ahorrar por ahí unos costos. Pero otra vez tenemos que entrar en el tema de la desigualdad y la equidad. En Colombia la mitad de los hogares en este momento no tiene Internet. Y si los colegios están cerrados, que es uno de los lugares donde, por ejemplo, las personas jóvenes tenían acceso a Internet, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que precisamente esas, digamos, oportunidades que surgen de las economías digitales pues favorezcan a todos y no simplemente a las personas que ya están en mejores condiciones? Dígame algo del reto tan enorme de política pública que se le viene al país para atender a las personas más vulnerables. Familias en Acción va a tener una mesada adicional, adulto mayor también. Se viene en abril la transferencia del IVA. Esta va a ser como la operación de asistencialismo estatal más grande que hemos visto en nuestra historia. Es verdad, y tuvimos, digamos, algo de suerte porque el gobierno ya estaba preparándose precisamente para la compensación de IVA que usted menciona, de manera que por lo menos no va a empezar de cero, sino que realmente tiene de dónde trabajar. Hay más de 4 millones de personas que se benefician de Familias en Acción, de manera tal que realmente pues, el gobierno sí tiene la capacidad para llegar a ellos y eso ha implicado bancarizar a cientos, a miles de personas. Claro. Que antes no lo estaban, y ciertamente que va a ser un ejercicio supremamente interesante. De ahí saldrán muchos papers y tesis de grado seguramente. Pero hay temas que a mí me parece que no estamos discutiendo suficientemente. Y déjenmelos ahí que me toca cerrar, pero póngamelos rápido. Primero, el tema de mujeres en casa. Una cuarentena puede incrementar situaciones de violencia, puede incrementar situaciones de embarazo adolescente. 2, no estamos hablando de los grupos étnicos. ¿Sí? Los grupos étnicos puede que estén en regiones más apartadas y es más difícil que llegue el virus allá, pero si llega y esas personas no les han informado en su propio lenguaje acerca de qué hacer y cómo prevenirlo, pues vamos a estar digamos, un riesgo muy grande para esas comunidades. Y me voy con esas dos, a no ser de que la tercera sea muy breve y muy contundente. No, esa es. Pensemos un poquito más en las mujeres y en los grupos étnicos. No se ha hablado suficiente de ese tema.
Juan David Gutiérrez, muchas gracias, Juan David. Tal vez lo volvemos a molestar por estos días y sigue en su casa. Chévere, estoy con chanclas puestas esperándolo. Les quedan a todo el mundo, le quedan 2 horas. Si usted está por fuera de su casa, váyase. Empieza el confinamiento aquí en Bogotá, también en Santander, Cundinamarca. Yo me voy. Estaré con ustedes la próxima semana. Nosotros en Zona Franca vamos a confinarnos también. Les dejo mañana un programa pregrabado. Lo pregrabamos con invitados en estudio en un tema que es muy actual. ¿Funciona o no funciona la violencia para educar a los niños ahora que todos estamos en casa? Nos vemos nosotros la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.